Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Buenos días. Vamos a continuar hoy con la Biblia Renovaré con el video número 220, Lucas 7:10. Traten de escuchar las palabras, es lo principal. El Señor está haciendo un llamado, su Espíritu Santo llama a su pueblo a que escuchen sus palabras. Vamos a continuar hoy con gracia para todo momento, un mensaje, una palabra del Señor, al alcance de tus oraciones. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. La pregunta no es sencillamente ¿quién contra nosotros? Tú puedes contestar esa. ¿Quién está contra ti? Enfermedades, inflación, corrupción, agotamiento, las calamidades que acosan y los temores que apresionan. Si la pregunta de Pablo hubiera sido ¿quién contra nosotros?, podríamos enumerar a nuestros enemigos mucho más fácilmente que combatirlos. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está a tu favor. Tus padres bien pudieron haberte olvidado. Tus maestros pueden no haberte prestado atención. Tus hermanos pueden estar avergonzados quizás de ti. Pero dentro del alcance de tus oraciones está el Creador de los océanos, Dios, que siempre está junto a ti. Dios está enojado con el mar. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, cosas por las cuales viene la ira de Dios. Colosenses 3:5-6. Muchos no comprenden el enojo de Dios porque confunden la ira de Dios con la ira de los hombres. Los dos tienen poco en común. El enojo humano es típicamente egoísta y propenso a explosiones de temperamento y acciones violentas. Nos enojamos porque no nos hacen caso, no nos atienden o nos engañan. Esto es enojo humano, pero no es enojo de Dios. Dios no se enoja porque las cosas no van como quería. Se enoja porque la desobediencia siempre trae como resultado la autodestrucción. ¿Qué clase de padre se sienta tranquilamente y observa que su hijo se hiera a propósito? Video 220. Jesús sana al siervo de un centurión. 7. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra a mi siervo, será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun Israel he hallado tanta fe. Y al regreso a casa, a los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín,
e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaba a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y le dio a su madre y todos tuvieron miedo. Y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Los mensajeros de Juan el Bautista. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto, y oíd, a los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciando el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, que salisteis a ver al desierto, una caña sacudida por el viento, mas que salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas que salisteis a ver a un profeta, si os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito. He aquí envió mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en las plazas que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flautas y nos bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y sentado y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer
es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le decía 500, le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo Simón: ¿Ves esta mujer? A la mujer dijo Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste aguas para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel que le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Mujeres que sirven a Jesús. 8. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Parábola del sembrador. Juntándose una gran multitud y los que cada ciudad venían a él, les dijo: parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y la otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó frutos a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los que sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan frutos con perseverancia. Nada oculto que no haya de ser manifestado. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser escondido, ni de salir a la luz. Mirad, pues, como os sois: a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. La madre y los hermanos de Jesús.
Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiéndole les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Jesús clama la tempestad. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y se presentaron diciéndole, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aun a los vientos y las aguas manda y le obedece? El endemoniado Gadareno. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le atacaba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios había entrado en él, y le rogaba que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lado y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en una cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado del endemoniado. El endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchasen de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió, diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos los esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba la multitud, le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre.
Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Misión de los 12 discípulos. 9. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llenéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibiere, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Muerte de Juan el Bautista. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús. Estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes a Juan, yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Alimentación de los 5.000. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que había hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él le recibió y les habló del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinarse, y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vaya a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y era como 5.000 hombres. Y entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, así lo hicieron sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiese delante de la gente. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. La confesión de Pedro. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy? Ellos respondieron,
unos Juan Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que sois? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Jesús anuncia su muerte, pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Pues qué provecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre, y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad, no hay alguno de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. La transfiguración. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, y quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oí. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echaran y echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho, y se devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Jesús anuncia otra vez su muerte. Y maravillándose todos todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Temían preguntarle sobre estas palabras: ¿quién es el mayor? Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones,
tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces, respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Jesús reprende a Jacob y a Juan. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose, él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Los que querrían seguir a Jesús. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. Y dijo otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Misión de los 70. 10. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí, yo os envío como cordero en medio de lobos. No lleváis bolsas, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier lugar, casa donde entréis, primeramente decid: paz sea en esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, nuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a nosotros. Y pasad en aquella misma casa, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paguéis de casa en casa, os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en aquella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos para vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ayes sobre las ciudades impenitentes. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Silón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido por
tanto en el juicio serán más tolerable el castigo para ti, Tiro y Sidón, que para vosotros. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta los Hades serán abatidas. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que desecha a mí, desecha al que me envió. Queridos hermanos, momento de análisis de todo lo leído. Siete, 2, 10. Ni aun un Israel he hallado tanta fe. El centurión, un oficial de la odiada fuerza romana de ocupación, le pide a Jesús que sane a su siervo que se moría y no tiene absolutamente ningún problema para creer que Jesús lo puede hacer. Incluso a la distancia, no es un judío ni uno del pueblo elegido, sin embargo su fe supera lo que Jesús ha experimentado en medio del pueblo de Israel. Los ancianos judíos le piden al Señor que realice la sanidad por causa de la amabilidad del centurión con los ciudadanos de Capernaum, pero también deben haber existido aquellos que detestan a centurión simplemente porque era un soldado romano. Tales barreras aquí como en otro lugar en el Evangelio no detienen a Jesús para que actúe con misericordia y compasión. Podemos sorprendernos cuando el Señor sana a personas que no nos gustan, personas que no nos pertenecen, que no pertenecen a nuestra iglesia o religión, que hacen tareas que no nos interesan, que hasta pueden ahora como entonces ser oficiales y soldados de un ejército de ocupación cuyo rol nosotros despreciamos. Sin embargo, esas personas pueden tener una fe en Dios que supere la que experimentamos nosotros o nuestra iglesia. No tienen nuestra misma teología o política, pero igualmente experimentan un milagro. Puede que no tengan sentido para nosotros, pero reconocemos con frecuencias enojados y sorprendidos que sin embargo tiene sentido para el Señor las bendiciones que vienen sobre aquellos que son diferentes a nosotros. Son una invitación para que seamos humildes. Pueden también ser ventanas que nos permitan ver a Dios no como deseamos que Él sea, sino como es. 7, 11, 17. Él iba a la ciudad que se llamaba Naín. Al igual que Juan, cuando nos relata sobre la compasión de Jesús ante la muerte, cuando llora delante de la tumba de Lázaro, 11:35. En este pasaje de Lucas sobre la muerte de un hijo único, se nos dice que Jesús se siente verdaderamente afectado. Él no permanece frío o alejado del sufrimiento humano, sino que se sumerge a sí mismo a la totalidad de la condición humana, para bien o para mal. El esposo de esta mujer había muerto y ahora ha perdido también a su hijo. Jesús lo resucitará de entre los muertos, pero observe cómo lo hace. Podrá simplemente haberlo llamado para que saliera fuera, como lo hizo con Lázaro, y el joven se hubiera sentado. Pero Jesús hace más que eso. Toca el cajón al hacerlo. Él mismo se vuelve inmundo, ritualmente impuro, de acuerdo a la ley judía, hasta que uno era ritualmente purificado de un toque así. No se le permitía mezclarse en sociedad. No será la última vez. En el capítulo 8 Jesús traerá nuevamente a la vida a la hija de Jairo, que Jesús tocará la muerte y al hacerlo la invertirá, al traer vida desde lo que estaba muerto y volver puro lo que es impuro, una y otra vez durante su ministerio. Él tocará a aquellos que están prohibidos tocar, sean cuerpos o muertos en vida, los leprosos. Para algunos serán la primera vez que son tocados por una persona sana en años, en décadas. Imagínese cuando comunicaba Cristo a los intocables,
al poner sus manos sobre sus carnes enfermas. Imagínese lo que significaba tomar ese riesgo por amor hacia aquellos que habían sido arrojados fuera de la sociedad, a distancia de los niños, a las sinagogas y mercadeos, lejos de la risa, los apretones de manos y los abrazos. 7, 37, 39, 44, 50. ¿Ves esta mujer? Una mujer le lava los pies a Jesús con sus lágrimas y se los seca con los cabellos. La besa y derrama perfume sobre ellos. No es de primera vez que un líder religioso considera que Jesús se ha corrompido solo al tocar o ser tocado por alguien que los otros consideran moral, espiritual o físicamente inmundo. Pero Jesús le habla a Simón: si verdaderamente ve a esta mujer, no un objeto, no una pecadora, sino una persona, una mujer, alguien perdonado por el Señor, un ser humano que llora con gratitud y alivio, una hija que ama tanto como puede, una hija de Dios que es salvada por su fe y que está libre para irse a casa. 8, 43, 48. Y tocó el borde de su manto. No nos resulta difícil identificarnos con esta mujer. Podemos sufrir de una enfermedad crónica o conocer a aquellos que la sufren, y es posible que hayamos gastado todos nuestros ahorros y viajando por el mundo en busca de cura. Ahora parece un sanador. Deberíamos arriesgarnos. ¿Por qué no? Hemos arriesgado todo lo demás. Con todo, es posible que no nos sintamos importantes ni con el coraje suficiente como para pedirle a esta persona que nos ayude. Las enfermedades a largo plazo pueden destruir el sentido de valor e importancia de una persona. Por lo tanto, nosotros, igual que esta mujer, tratamos de escabullirnos por detrás y simplemente tocar al sanador en una parte de su vestimenta. Esperemos que por ser Dios eso sea suficiente. Con frecuencia se nos enseña que cuando tenemos necesidad desesperada de algo de parte del Señor, es una crisis que puede haber provocado, digamos, el cáncer, la bancarrota, la depresión crónica, la aflicción o la pérdida de la fe. Debemos venir osadamente y sin temor a la presencia de Dios si esperamos que responda nuestra oración. Sin embargo, esta mujer llegó a temer y temblor, sin tener idea de lo que podía suceder, pero pensando, si puede simplemente tocar el borde de su manto, ¿quién, quién sabe? Algunas veces todo lo que podemos hacer en luchas en dirección al Señor desde atrás y estirarnos con lo poco que queda dentro de nosotros para llegar a tocar el borde de su manto, con la esperanza de que no se enoje con nosotros y nos ignore, y de que suceda algo que ni siquiera creemos que pueda suceder. Escribimos para nuestro asombro que es eso, lo único que se requiere, y vivimos. 9:20. ¿Y vosotros quiénes decís que sois? Aunque es grande la figura de Pedro en la historia de la iglesia primitiva, sabemos que él, como el resto de nosotros, tenía pies de barro. En el momento del arresto de Cristo, negará 3 veces que lo conoce. No obstante, Dios le revela que Jesús era el Mesías, tal como podemos ver en este versículo. También llamó a Pedro a ser uno de los grandes líderes de la joven iglesia, llamándolo roca. Por lo tanto, a pesar de sus defectos, Dios aún derrama gran vida y luz usándolo como bendecir y transformar a otros, miembro que es cierto para nosotros. Sabemos demasiado bien las imperfecciones que tenemos y debemos hacer que hasta que quedemos completamente libres de ellas. Libres de ellas, el Señor no puede realizar nada beneficioso a través de nuestras palabras y acciones. Pero el ejemplo de Pedro demuestra que esto no es así. Si estamos dispuestos a responder a las oportunidades que Él pone en nuestro camino, no es
no, en lugar de decir que no somos lo suficientemente buenos. Si somos capaces de responder a los toques de atención de la palabra y el Espíritu de Dios, más bien que a poner excusas basadas en nuestra autoevaluación negativa, si somos lo suficientemente persistentes para perseverar siguiendo a Cristo a pesar de nuestros errores, entonces Dios puede saltar un surco a través de nosotros en estas oscuras aguas que la tierra y dejar una estrella tenue de resplandor y de esperanza y de fe. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes y su espíritu. Amén. Dios te ama.